comenzar por esto, lo más reciente. Este encuentro tuvo lugar en el Kremlin y vamos a destacar las declaraciones del primer mandatario de la Federación Rusa en el sentido de que su nación respeta y legitima, sobre todo enaltece lo que es la Carta de las Naciones Unidas como el principal documento para armonizar la vida de las naciones. Nos parecen raras las declaraciones de algunos colegas cuando hablan de un mundo basado en reglas. Creemos que la regla principal es la Carta de la ONU y otros documentos adoptados dentro de la organización, y no los documentos que algunos crean para sus propios fines e intereses. Antes de este encuentro en el Kremlin, como habíamos anunciado, celebraron una reunión de trabajo, así se lo resaltó desde Rusia, entre el canciller Sergei Lavrov y el secretario Antonio Guterres, posterior a lo cual se produjo una rueda de prensa conjunta y allí el canciller Lavrov destacó que aún siguen esperando la respuesta de Ucrania. Esto en el contexto de la cita que tuvo lugar, citada además o liderada por Estados Unidos, la cita de la OTAN en Ramstein, base militar en Alemania, en donde se comprometió más envío de armamento hacia Kiev. Aparentemente Ucrania no está interesada en las negociaciones. Confían en aquellos que les prometieron que no ganará Rusia, en aquellos que llaman a derrotar a Rusia y a destruirla, y que continuarán esa línea dotando a Ucrania de grandes cantidades de armas. Y si eso persiste, por supuesto las negociaciones apenas tendrán algún resultado. También en esa cita trascendió que Suecia y Finlandia confirman su deseo de ser parte de la OTAN y este año presentarán una solicitud formal. Además, trascendió desde una fuente militar estadounidense que llega a 3.200 millones de euros la ayuda en armamento que ha entregado solamente Estados Unidos a Ucrania. El secretario Guterres, al término de la reunión con el canciller Lavrov, manifestó que entiende los reclamos de Rusia, pero que hay instancias para presentarlos y procesarlos. Me gustaría decir que entiendo que la Federación de Rusia tiene muchos reclamos, pero la Carta de la ONU prevé una gran cantidad de mecanismos a través de los cuales es posible abordar los reclamos recurriendo a la Corte Internacional de Justicia. Y hay que adicionar la escalada en la retórica belicista a la que se suma una fuente militar o un alto mando militar más bien del Reino Unido que ha dicho que es absolutamente legítimo para Kiev atacar en los actuales momentos objetivos militares dentro de territorio ruso, a lo cual respondió inmediatamente la portavoz de Exteriores rusa, María Zaharova, en la misma lógica. Entendemos correctamente que con el fin de interrumpir la logística de los suministros bélicos, Rusia puede atacar objetivos militares en el territorio de los países de la OTAN que suministran armas al régimen de Kiev. Después de todo, esto conduce directamente a la muerte y al derramamiento de sangre en el territorio de Ucrania. Según tengo entendido, Gran Bretaña es uno de estos países. A esta reacción también se sumó el Ministerio de Defensa ruso en el sentido de que la provocación directa de Londres a Kiev para lanzar este tipo de ataques, en el caso de que se intente implementarlos, solo conducirían de inmediato a una respuesta proporcional. Así se manifestó desde el Ministerio de Defensa ruso. Este miércoles tendrá en cambio lugar el encuentro entre el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente de Ucrania, Zelensky. Moscú acusa a Washington de retrasar intencionalmente la operación militar rusa en Ucrania con la intención de enviar nueva ayuda bélica a Kiev. El embajador ruso en Estados Unidos señala que la Casa Blanca debería en primer lugar tratar de resolver la alta inflación en su propio país y las consecuencias que derivan de esta. Según Anatoly Antonov, estas inversiones destinadas a asistir militarmente a Ucrania también tienen como fin mantener un foco de inestabilidad en Europa. A su vez, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia declaró que los países europeos se enfrentarán a una profunda crisis económica y política por su contribución al conflicto. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anuncia que los países socios de Ucrania ya han recaudado alrededor de $5.000 millones en ayuda militar. Además, precisa que $3,7 mil millones fueron asignados por Washington.
Ante esta creciente tensión, China señala que nadie desea la Tercera Guerra Mundial y llama a la comunidad internacional a apoyar a las partes del conflicto en las negociaciones de paz. Nadie quiere ver una tercera guerra mundial. Es necesario apoyar el proceso de promoción de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Esperamos que todas las partes interesadas muestren compostura y no permitan la escalada. A su vez, la India se suma a los llamamientos de paz. Su ministro de Exteriores insta a recordar otros problemas globales aparte del conflicto en Ucrania y a tratar la crisis en el contexto apropiado. El alto cargo recordó los acontecimientos en Afganistán del 2021 y los calificó como un caso olvidado al responder a una pregunta de su homóloga noruega en un foro. Habló de Ucrania. Recuerdo lo que ocurrió en Afganistán hace menos de un año, donde toda la sociedad civil fue abandonada por el mundo. Nosotros en Asia afrontamos nuestros propios conjuntos de desafíos que a menudo tienen un impacto en el orden basado en reglas. El politólogo Eduardo Luque Guerrero señala que las compañías armamentísticas de Estados Unidos promueven el conflicto en Ucrania para suministrar armas y municiones. Indica que Washington también busca generar tensión en Asia para presionar a China. Estados Unidos está llevando la situación a un conflicto de enorme intensidad en Ucrania, pero pretende a su vez también incrementar la tensión en toda Asia, está incrementando la tensión en toda la zona de Asia Oriental. En este momento hay una posibilidad real de un rearme por parte de Japón, que es aliado directo de Estados Unidos, para presionar a China. Las grandes empresas norteamericanas de armamento y un poco las europeas, pero sobre todo las norteamericanas, ven en la guerra en Ucrania un enorme negocio y les importa bien poco que la inflación se dispare y que las condiciones de vida en Estados Unidos y en Europa se deterioren como lo están haciendo a marchas forzadas. Es el momento de que estas empresas solo piensan en sus beneficios y lo único que les interesa es incrementar su riqueza. Desde Donetsk acusan al personal de la Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania de haberse involucrado en el espionaje. Según indican, esto habría facilitado al enemigo ajustar su fuego de artillería contra las posiciones de la milicia popular. Asimismo, las autoridades de la República de Donetsk han revelado que los nacionalistas cercados en la planta siderúrgica Azovstal solicitan ser evacuados no a los territorios controlados por Kiev, sino a Turquía. Boris Kuznetsov amplía el tema. El líder de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, ha comentado que, de hecho, varios especialistas de la misión de monitoreo de la OSCE prácticamente desempeñaban el papel de los espías. Estaban compartiendo los datos de las cámaras, de los ordenadores especiales con las inteligencias extranjeras, es decir, prácticamente ayudaban a ajustar el fuego de artillería por las posiciones de las milicias. Ahora invito a escuchar el comentario del líder de la República Popular de Donetsk. El hecho de que ajustaban el fuego de artillería para alcanzar sus objetivos, fuera intencional o no, ahora tenemos muchas preguntas. Pero entienda, si en las posiciones, en las mismas posiciones donde estaban ubicados estos radicales de derecha, encontramos las computadoras portátiles y usando los programas que estaban instalados allí, verificamos que ellos pueden controlar las cámaras de la Misión Especial de Vigilancia de la OSCE a Ucrania. Es decir, si no podían ver algo, giraban esta cámara y agrandaban la imagen. Se trata de cámaras con una visión de aumento 200 veces mayor, o sea, son cámaras caras de muy alta calidad. No es que veían algo desde lejos, no, veían nuestras posiciones y corregían sus objetivos para atacar. También Denis Pushilin ha comentado que los nacionalistas que están acampados en Azovstal, la planta siderúrgica en la ciudad de Mariupol, han pedido ser evacuados al territorio de Turquía. Según Pushilin, esto significa que los nacionalistas del batallón Azov simplemente no tienen ninguna confianza en las autoridades de Kiev, dado que no han pedido ser desplazados a
los territorios controlados por la parte ucraniana. Así también, por desgracia, podemos constatar que los uniformados ucranianos continúan los bombardeos de las viviendas, de las casas de los civiles. Así en la región de Donetsk otra vez se han registrado estos bombardeos y, por desgracia, hay varias personas muertas y también varias personas heridas. También podemos destacar que otra vez el fuego de la artillería alcanza el territorio de Rusia. Esta vez bajo el fuego de artillería se vio la región de Belgorod y, tal como afirman las autoridades, más de 90 casas han sido dañadas. La autoproclamada República Moldava de Transnistria, situada a lo largo de la frontera suroeste de Ucrania, declara el estado de alerta terrorista máxima para los próximos 15 días. Así lo decidió el Consejo de Seguridad de la región después de 3 atentados en las últimas 2 jornadas. El lunes ocurrió el primer ataque, que tuvo como objetivo la sede del Ministerio de Seguridad del Estado. Horas más tarde, un cuartel militar sufrió un atentado. Esta jornada se produjo la tercera agresión, esta vez contra un centro radiotelevisivo que transmitía en lengua rusa. Según las autoridades, el primer atentado fue perpetrado por 3 personas aún no identificadas que llegaron a la región desde el territorio de Ucrania. Consideran que de esta manera Kiev está intentando involucrar a Transnistria en su propio conflicto. Sin embargo, el líder de la autoproclamada república asegura que estos intentos no traerán el resultado deseado por el país vecino. Desde el Kremlin afirman que seguirán de cerca los sucesos en Transnistria, que califican de alarmantes. Las restricciones económicas impuestas por Occidente contra Rusia afectan al propio mercado europeo, llevando al bloque comunitario a la inflación y a una recesión económica. Además, varios sectores se enfrentan a la escasez de materias primas que antes del endurecimiento de las sanciones importaban desde el país eslavo. Nuestro compañero Semyon Senderov ahora nos va a mostrar algunos ejemplos concretos de donde Europa sale más perjudicada que Rusia en este tema de las sanciones. ¿Qué tal, Aliana? Bueno, efectivamente no es ningún secreto y se está hablando bastante sobre este tema, sobre las consecuencias que tienen las sanciones antirrusas en contra de aquellos países que las imponen. Y aquí precisamente hablamos de esa señal, de esa voz de alarma que escuchamos, por ejemplo, desde Alemania, donde según varios directores de empresas, la industria alemana literalmente colapsaría en pocos meses en caso de imponerse un embargo sobre las materias primas energéticas rusas. Y es muy importante porque ellos obviamente están pensando en la economía y en sus propios negocios. Aquí hablamos de algo más concreto, como por ejemplo el combustible marino. Y es que resultó que ahora muchos barcos no pueden utilizar ese combustible de Rusia y así en concreto tenían que desviar, por ejemplo, sus rutas para reponer el combustible en otros puntos. Pero aquí surge otro problema, porque por ejemplo ahora están utilizando más los puertos de los Países Bajos, cuyas reservas no estaban preparadas para eso. Como consecuencia aumenta muchísimo el precio de este combustible marino. De hecho dicen que aumenta mucho más rápido que incluso el petróleo. Y aquí pasamos a algo también muy importante, que es el titanio. Y es que aquí, y lo dicen desde Airbus, las sanciones contra el titanio ruso causarían un daño masivo a toda la industria aeroespacial europea. Y aquí hay que decir que desde Airbus dicen que están utilizando la mitad del titanio que están utilizando viene desde Rusia. En caso de otra empresa importante que es Boeing, ahí se trata de 1/3 y reemplazarlo rápido no sería posible. Hay otros metales que también están implicados en las preocupaciones de Europa. Sí, es curioso ver las consecuencias que todo esto puede tener, porque algunos a lo mejor no se preguntan. En caso de paladio, níquel, platino y rodio, aquí podemos destacar que paladio, por ejemplo, se usa en la industria dental, por ejemplo, para los implantes dentales. También si mencionamos níquel, platino y rodio, lo utilizan para la producción de los
los coches eléctricos, y también se usan estos metales cuando hablamos de joyería. También pasamos a otro material muy importante, que es madera. Obviamente no van a tener mucho problema en encontrar la madera, pero aquí un detalle muy importante es que la madera de Rusia es bastante barata, es más barata que pueden ofrecer otros países. En este caso tienen que mirar hacia los países nórdicos, y esto eleva el coste de la producción. Ya lo sintieron de hecho en el Reino Unido, donde suben los precios de los muebles. También, para terminar, mencionamos otro producto muy importante y hablamos de diamantes. 27% de la producción mundial de diamantes está bajo sanciones de Reino Unido y Estados Unidos. Diamantes se utilizan en muchas esferas, por ejemplo, incluso en la construcción o también en la esfera aeroespacial. Así que las consecuencias las van a sentir prácticamente todos. Y eso que Rusia aún no ha anunciado todas las contramedidas. Eso es. Gracias, Semyon. José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, destaca que Washington aprovecha el conflicto en Ucrania para aumentar sus exportaciones de petróleo a la Unión Europea. Subraya además que el bloque comunitario se enfrentaría a consecuencias graves si continúa con las medidas punitivas contra Moscú. Sin duda, uno de los países más beneficiados con el conflicto es Estados Unidos, ya que aumentó su producción de petróleo hacia Europa. Esto en aras de poder reducir el impacto del bloqueo energético de Rusia hacia Europa. De igual forma, está incrementando la producción industrial de Estados Unidos. Los minerales que tiene Rusia son de suyo importantes para impulsar las industrias de automotriz, telecomunicaciones, eléctrica, textil, química, así como también la industria farmacéutica. Entonces, si al establecer este bloqueo, los países de la Unión Europea, así como otros países europeos, pues lo que están provocando es encarecer en sus propios mercados o romper en sus propias economías el abastecimiento de estos importantes componentes para estas industrias. En Estados Unidos, las empresas fabricantes de armas refutan las acusaciones de México y aseguran que no son cómplices de la delincuencia organizada en el país latinoamericano. Esto en el marco de la denuncia presentada por el gobierno de López Obrador en un juzgado de Boston. Las autoridades nacionales acusan a las gigantes armamentísticas de negligencia. Consideran que contribuyen al tráfico ilegal de armas y que propician una violencia descontrolada. Tenemos en directo a Alex Piñón con más detalles. Hola, ¿qué tal, Alex? Háblanos más sobre las alegaciones de las compañías estadounidenses. ¿Qué tal, Aliana? Las armerías estadounidenses afirmaron que aunque presuntamente saben que sus productos forman parte del tráfico ilícito de armas, no pueden ser consideradas cómplices de delincuencia organizada. En este documento, que fue presentado para solicitar desestimar el litigio en la Corte de Massachusetts, las 8 empresas demandadas por México refieren que, por mucho, facilitan incidentalmente crímenes, pero no participan activamente. México acusó de prácticas de comercio negligente a estas empresas y de no monitorear a distribuidores para que se evite el tráfico ilegal. Un litigio completamente histórico. Ampliamos el análisis. Es relevante considerar que este papel indirecto por parte de las empresas armeras en los Estados Unidos ha propiciado una venta cada vez mayor en los últimos 20 años de armas. Se considera que el tráfico ilícito de armas hacia México es superior a las 300,000 unidades, y esto nos lleva también a explicar que esta importancia se ha sumado con el número de muertes por homicidio doloso en nuestro país.
El gobierno calcula que cada año ingresan al país más de 500,000 de armas de fuego y que las armerías estadounidenses obtienen ganancias de alrededor de $250 millones por el comercio ilegal de sus productos. Ahora, otro dato, entre el 70 y el 90% de las armas encontradas en escenas del crimen en México tienen un origen estadounidense. Sin embargo, las armerías aseguran que los cárteles continuarán generando violencia en México independientemente de sus prácticas comerciales. Incluso dicen que su responsabilidad se desvanece, pues sus productos pasan por diversas manos antes de llegar a los criminales. Escuchemos. Si bien se trata de un ejercicio sin precedentes, también tendremos que evitar ser ingenuos. Es difícil considerar que se alcance el objetivo de una indemnización por parte de estas empresas. Lo que se logrará eventualmente es generar una serie de argumentos que judicialmente ofrezcan para una siguiente etapa, un precedente que sume elementos para que una decisión judicial establezca nuevos marcos de cooperación entre ambos países. ¿Qué pasó hace unas semanas? Que los fabricantes de armas pidieron a la Corte de Massachusetts desestimar el caso, pues México debería llevar los reclamos ante un juez mexicano. Desde la Cancillería se afirmó que si México siguiera esa estrategia, no habría manera de obligar a las empresas a cumplir con su sentencia condenatoria. Se espera que a finales de mayo el juez decida si acepta o no esta demanda, luego de escuchar los alegatos de ambas partes y la opinión de 14 procuradores y 27 fiscales estadounidenses a favor de este litigio. Te agradecemos, Alex, por los datos.